Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos comenzando la cuarta sesión sobre la razón poética y obviamente la crítica a lo que es la razón. ¿Cómo estás, Sam? Bien, muy bien, gracias. Aquí ya listos para empezar, dispuestos a escuchar tus nuevas ideas, o bueno, ya para empezar a concretar mejor, cada vez vamos avanzando más. Y bueno, esperamos que también participen, comenten si tienen preguntas, si tienen comentarios, pues aquí los vamos a andar leyendo. Ok, muy bien. Pues si quieren comenzamos. No sé si aquí nuestro staff técnico nos muestre la pantallita. Y bueno, la primera diapositiva tiene que ver con los antecedentes. Y como antecedentes, pues vamos a tomar las sesiones pasadas, ¿de acuerdo? Debemos reconsiderar la biografía personal. Eso es algo básico que hemos tratado de mostrar y de aprender en las sesiones pasadas. Eh, Entre las preguntas que nos hacían, nos decían que si el retomar la biografía personal equivalía o equivale a tener una historia subjetiva o a una razón subjetiva o a acceder al subjetivismo. Y en cuanto a la razón poética, podemos decir que no es así, porque estamos tratando de recuperar lo que es la biografía personal, es decir, nuestra historia, nuestros pasos por la vida y integrarla con la historia universal. Es decir, no perdemos esa pretendida objetividad, aunque debemos recordar que toda historia universal es, por ejemplo, la historia universal nos las marca como una línea temporal. Eso nos permite y nos aclara distintos panoramas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la historia personal es una imposición de alguien hacia nosotros, es decir, toda esa historia que nos estamos formando, todos esos argumentos son justificaciones de un paradigma, de alguien que está imponiendo una visión. Decía algún maestro que tuvimos alguna vez que toda historia arrastra sus sombras y lo que queremos hacer a través de la razón poética es descubrir esas sombras, escuchar la voz del fauno, como diría Ortega y Gasset, porque detrás de toda esa historia universal que tenemos, pues hay caras, hay máscaras, hay sueños, necesidades personales. Entonces, lo que tratamos de hacer es conjuntar tanto la historia personal, la historia esencial, como la historia universal, ¿de acuerdo? Entonces, pensar la historia, los hechos históricos, culturales, histórico-culturales, perdón, desde una auténtica hondura de nuestros pasos. Eso equivale a lo que diría María Zambrano como una historia esencial o hacia un saber sobre el alma, un saber del alma. Es lo que intentamos hacer. Retomamos lo que vimos las sesiones pasadas con Ortega y Gasset, que sería el curso argentino de 1940 y que ya lo hicieron en librito, que sintéticamente dice vida, naturaleza, razón. Tenemos la gran razón, la que estamos cuestionando y que surge, digamos que históricamente a partir de Descartes, ¿no? De la época de la Ilustración también, en donde la razón es lo más importante para el hombre, porque a partir de ella podemos solucionar muchos problemas. Nos trasladamos al pasado con los griegos y tenemos la naturaleza. Para ellos era explicar la naturaleza, para la gran mayoría de ellos fue lo más importante. Pero dice Ortega y Gasset, antes de estas dos cuestiones tenemos la vida y la vida engloba todo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es tratar de entender, tratar de comprender lo que es la vida. Eso es lo que dice Ortega y Gasset en el libro sobre la razón histórica y también en Meditaciones del Quijote. El objeto, según Ortega y Gasset, de la razón es dar luz, porque el hombre se encuentra perdido, o como dice María Zambrano, huérfano. Es decir, tenemos la razón que soluciona todos los problemas, todas las situaciones, o pretendemos que pueda resolver todo eso, y esa es la luz que da al mundo, ¿de acuerdo? Pero aún así tenemos las guerras, las pandemias, las enfermedades, la violencia, y eso hace que la mayoría de nosotros nos sintamos solos. Estamos tan avanzados y aún así nos sentimos solos. Recuerdo un texto de unas palabras de Martin Heidegger en donde decía,
queremos ir a la Luna, ya estamos siguiendo a Marte, estamos siguiendo a demasiado lejos, al infinito y más allá, como diría un personaje de caricatura, pero aún así no hemos resuelto las cuestiones básicas de lo que es la vida humana. Entonces, ¿qué tan inteligentes somos en realidad? El hombre tiende a perderse entre las cosas, necesita orientarse y saber cómo aferrarse, dónde aferrarse. Es decir, la razón lo que tendría que hacer es construir las herramientas suficientes para que nosotros podamos vivir. ¿O qué opinas, Sam? Sí, justamente estabas mencionando a Martin Heidegger, también me vino directito así como flashazo. Eh, Él usualmente platica mucho, bueno, platicaba mucho acerca de la crisis de los conceptos fundamentales, ¿no? Que en realidad el fundamento, entendido aquí como el origen de algo, pues está descansando sobre algo que realmente no es un fundamento, ¿no? Como lo dices. O sea, la ciencia tiene un porqué, tiene una razón de ser, pero no está localizándose, está extraviada dentro de estas mismas particularidades, cosas de lo material, del día a día, pero no en un sentido ulterior, sino nada más quisiera decir materialista para que se entienda más o menos cuál es el asunto, pero sí realmente estamos extraviados por ahí, ¿no? O sea, de repente se nos fue el foco principal, ¿no? Que es la vida, por ejemplo, no tanto la razón. Sí, es lo que decía de alguna manera Nietzsche, por ejemplo, matamos a Dios según su argumento y en su lugar quedó el hombre, pero el hombre en la razón y a través de la razón el dinero y como tú dices, y el materialismo y más que el materialismo, el instrumentalismo, porque es utilizar todos los medios que conocemos y enajenarnos ante ellos, ¿no? Ante la televisión, el radio, el celular, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues perdemos el eje de lo que es ser humano. Diría, recordemos las palabras de Sartre, que es el existencialismo, perdón, la existencia precede a la esencia. Entonces, no es cuestión de buscarle una esencia, buscar una naturaleza humana, pero sí reconocer que el hombre tiene muchísimas vertientes para poder ser humano. Y eso es Así lo que es. estamos buscando, ¿no? Con María Zambrano. Recordemos que tanto Heidegger como Ortega y Gasset, al final, eh, considerando también el segundo Heidegger, que ya habla de cosas místicas y todo este rollo del ser y etcétera, etcétera, este, tratan de hacer inteligible la vida. Y eso de hacer inteligible la vida supone imponer la razón a la historia y a los actos humanos, que no está mal, eso lo reconoce María Zambrano. Pero recuerden que en la sesión anterior dijimos que lo que ella dice es que hay algo más que la razón, hay algo místico, algo misterioso que está fuera de nosotros y que no controlamos. Ese algo tendría que ser el logos, ¿no? La manifestación del ser. Entonces, a través de la razón humana, tratamos de integrar esos elementos misteriosos y ajenos a lo que es la vida humana. Mientras que en la razón histórico-vital, pues es imponer la razón, porque a través de la razón se pueden leer todos los fenómenos del hombre, incluidos las manifestaciones de logos, ¿no? Que sería la inteligibilidad del ser. Vamos con la tercera diapositiva. ¿Sí se ve? Ah, ya. Dice, la zozobra marca dos opciones. Entonces, estamos huérfanos, estamos perdidos en ese mar y tenemos dos opciones. Una, llenar el vacío con cualquier cosa, es decir, cualquier manifestación y actividad humana, que está bien porque nos permite sobrevivir. Y la otra opción es dejarnos hundir, es decir, no hacer nada, suicidarnos, si quieren ustedes el término extremo. Pero Ortega y Gasset propone una tercera vía, es decir, la cual implicaría que la vida se tomara como una empresa. También tiene por ahí otra palabra que sería como una competencia, como en el atletismo,
para mantenernos a flote. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre está obligado a hacer algo. El hombre está obligado a actuar para no dejarse hundir y darle sentido a esa existencia que tiene. Y no sé si se marca bien la tercera opción, pero es muy diferente a las otras dos. Rebobino. Primera opción, hacer todo lo que hemos hecho en nuestra vida, todo lo que hemos hecho en toda esta historia, que de alguna manera nos permite sobrevivir, pero tenemos que tener en cuenta que también nos ha provocado angustia, peligros, y eso dice, y eso nos dice que no hay un sentido auténtico de lo que es la vida. Estamos como una copia, estamos constantemente copiando y haciendo clones de nuestras ideas, ¿de acuerdo? Y la número dos, que es no hacer nada, que por esa misma angustia dejarse morir. El hombre tiene el alma dinámica de una flecha que hubiera en el aire olvidado su blanco, dice Ortega y Gasset. Es decir, somos movimiento. Estamos obligados a hacer algo, vamos a darle un sentido. Las cosas tendrían que servirnos a nosotros para poder darle un sentido. Somos nosotros quienes les damos ese sentido, no Dios, en este argumento, no Dios, no la Constitución, no las diversas leyes. Pareciera que sí, pero en realidad eh, la vida nos pertenece a nosotros. Recordemos nuevamente la sesión anterior que dice Ortega, estamos obligados a actuar y nosotros, nadie puede vivir por nosotros. Eso es un hecho inexorable. Nadie puede tener la vida que nosotros estamos viviendo. Vamos a la cuarta, que sería una especie de crítica al racionalismo. Dice, el hombre sigue creyendo ciegamente en la razón. Podemos verlo con el ejemplo de la pandemia, ¿no? Confiamos en que los científicos, ya no mexicanos, confiamos que los rusos, que los alemanes, que los ingleses, que los franceses, que Brasil construyan la vacuna. Confiamos ciegamente en nuestra razón. No nos importa cuánto cueste, etcétera, etcétera, ni cómo lo vamos a obtener. Lo que importa es que la razón va a crear el antídoto para algo que probablemente construimos nosotros como raza. No se atreven, ningún hombre se atreve y es incapaz de abandonar los frutos de la razón. Sigue creyendo ciegamente en los adelantos tecnológicos y el cientificismo. La posibilidad que marca Ortega y Gasset reconoce que la zozobra también puede representar un privilegio. Esa es la tercera vía. Nos da la posibilidad de desnudarnos, de reconocer nuestras capacidades, nuestros límites, etcétera, etcétera. En la sesión anterior, Sam dijo algo así como de la tragedia, y es eso, ¿no? A pesar de que sabemos que vamos a morir, vamos a enfermar, etcétera, etcétera, pues vamos a echarle ganas, vamos a actuar, vamos a darle sentido al poco lapso de tiempo que tenemos en esta tierra. Y ese es más o menos el sentido que María Zambrano trata de retomar. En estos momentos lo que estamos haciendo es extraer los argumentos de la razón vital de Ortega y Gasset y que probablemente utilizó María Zambrano. Entonces, cuando estoy hablando sobre esta crítica al racionalismo y la confianza ciega que dice Ortega que tenemos, María Zambrano la retoma en su razón poética. Posteriormente, pues ya tanto Ortega como Zambrano pues se separan por esa cuestión que expliqué anteriormente de la razón impuesta a nuestra vida y de las cosas ajenas que retoma María Zambrano. Aun cuando el hombre sienta que se ahoga en la espesura de la existencia, tiene la posibilidad de escuchar, de atender la vida y actuar en consecuencia y darle sentido. Y ahí escribí, miren, vida que nos lleva a la zozobra. Nuestra existencia siempre es una existencia de angustia y todo lo que hacemos es un paliativo, es una medicina que probablemente nos sirva para estar más tranquilos, un poco más contentos, etcétera, etcétera. Pero las consecuencias son inevitables. La muerte, la enfermedad, la vejez. Por favor, mencionar solamente tres generales. Lo que dice Ortega y Gasset es,
La angustia nos tiene que dar también entusiasmo, es dos caras de la misma moneda, ¿vale? La angustia también es una ilusión. Ahí tocamos un poco la cuestión del budismo, ¿no? La alegría es forzada, el esfuerzo tiene que ser jovial, es decir, mantenernos siempre con ánimo, siempre estar proactivos. Eh, Seguramente vamos a llorar, vamos a sufrir, nos van a engañar, vamos a engañar, vamos a sufrir alguna violencia, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que no sigamos viviendo. Debemos convertir el desafío de vivir en el ensayo creativo de valor. Entonces, cuando tomamos la vida como empresa, como una competencia, le damos sentido. Y ese sentido es el tener que actuar, es tomar las cosas con valor, animarnos nosotros mismos. ¿Qué opinas, Sam, hasta el momento? Bueno, esto está así como súper deep, pero bien, me late. Bueno, no sé si han visto esa imagen que circula por Facebook de como ese ciclo histórico donde dice tiempos difíciles crean hombres fuertes crean tiempos, bueno, buenos tiempos, y los buenos tiempos crean hombres débiles, y se repite el ciclo. Por ejemplo, pensaba también en el dolor de cuando algo te está doliendo demasiado, no sé, un dolor de muelas, dolor de estómago, o sea, ese momento en donde no puedes pensar en absolutamente nada más que en el dolor. Eh, pero de repente viene ese momento en donde la tensión se relaja, todo ya sucede, y entonces te quedas como, ¿ahora qué? O sea, ¿ahora qué hago, no? Eh, y por ejemplo, lo que decías acerca de las tres opciones que nos plantea Ortega y Gasset sobre si dejarse ir, si nada más estar actuando por actuar o un automatismo, pues tiene muchísimas implicaciones, ¿no? Es lo que hemos estado haciendo a lo largo de la historia, o sea, de repente pensamos o todos creemos que estamos haciendo lo mejor, pero quizá no le estamos dando el sentido que debería de tener o no ahondamos en ese sentido. Y está bien, o sea, realmente no podemos estar como 100% conscientes de las cosas que hacemos, pero también es importante por lo menos tener una idea general de lo que queremos. O bueno, no sé qué pienses tú sobre eso, pero pensaba yo mucho en eso del automatismo y que realmente el hombre tiene la libertad de escoger si va a actuar por actuar, si no va a actuar, no va a hacer nada, o si va a empezar a tomar las riendas de su vida, porque tiene la capacidad para ello. Claro, junto a lo que tú acabas de decir, recordamos el ejemplo que puse el domingo pasado, que sería, eh, estamos nosotros, que somos pseudo intelectuales, que nuestra vida es leer, reflexionar, etcétera, etcétera. No estamos pidiendo que todos lo hagan, que sería fantástico, ¿no? Pero lo que estaríamos pidiendo es que aquellas personas, por ejemplo, una mamá que tiene 4 hijos y que tiene que ir 8 horas, 10 horas al trabajo, ya tiene una vida formada. Para darle sentido a esa vida tendría que ella decidir hacerlo, pero no abandonarlos, no dedicarse por entero a ella, sino darle un sentido al ser mamá. ¿Qué es ser mamá para ella? Eh, ¿Cómo educar a sus hijos? ¿Qué enseñarles de alguna manera? Darle sentido a esa parte de la maternidad o de la paternidad y a través de eso le va a encontrar las herramientas adecuadas, no solo para que ella sea feliz, sino también sus hijos. Entonces, no estamos pidiendo que todos sean intelectuales, que sería muy bueno, pero lo que estamos pidiendo es que le encuentren sentido a su historia. Y al encontrarle sentido a su historia personal, entonces estaríamos encontrando los suficientes argumentos para no dejarnos manipular, por ejemplo, y evitar ese automatismo del que estás hablando. Y eso es más o menos lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Esa crítica al racionalismo, a la razón divinizada. Vamos con la otra diapositiva.
Recuerden que la sesión pasada también tuvimos un pequeño acercamiento a lo que es la consideración de las ideas. Ahora rebobinamos y decimos, todos tenemos ideas, ¿de acuerdo? Ideas de ir al cine, ideas de crear un satélite, ideas de mejorarlo, etcétera, etcétera. Todos tenemos esas ideas. Es decir, las ideas pueden ser verdaderas o falsas, correctas o incorrectas, ¿de acuerdo? Y hay muchísimos tipos de ideas. Pero lo que nos está diciendo Ortega y Gasset es que en cuanto irrumpen el orden de las cosas, las ponemos en duda. Es decir, para poder determinar que una idea sirve o no sirve en lo que es la sociedad, en nuestras comunidades, eh, esa idea tiene que ser puesta en práctica o sí, en la sociedad. Cuando empieza a romper el orden establecido, cuando empieza a cuestionar a los hombres que las ejercen, entonces ponemos en duda esa idea. Cuando la ponemos en duda, existe la posibilidad de que salga más fuerte, de que salga corregida o que la eliminemos. Entonces, como ven, las ideas van y vienen de acuerdo a la existencia que tenemos, a la práctica, a la experiencia que tenemos y por tanto tienen, podríamos decir, una vida temporal. Somos plenamente conscientes de ellas. Se entienden más como una actividad intelectual que como una forma de vida. ¿De acuerdo? Eso sería a grosso modo y de manera sintética lo que es una idea para Ortega y Gasset y obviamente para María Zambrano. Solo basta mencionar que, por ejemplo, en El hombre y lo divino, que es el libro vertebral de María Zambrano, hay alrededor de 34 referencias a Ortega y Gasset, entre ellas ideas y creencias. Entonces, realmente las ideas, o lo que consideró Ortega y Gasset sobre las ideas, es un argumento o varios pensamientos que retoma María Zambrano en La razón poética. La siguiente diapositiva. Creencias. Las creencias son un tanto diferentes a las ideas, aunque también están formadas de ideas, pero tienen, digamos que, una existencia peculiar. Es una realidad plana y auténtica, ¿de acuerdo? Aquello que nos proporciona experiencia vital, es decir, sí son ideas, pero estas ideas, a partir de ellas nosotros vivimos y hacemos nuestra vida social, ¿de acuerdo? Dice Ortega y Gasset, las creencias o la creencia es certidumbre en que nos encontramos sin saber cómo ni por qué hemos entrado en ella. Toda fe es recibida. Y lo podemos entender de manera muy general poniendo este ejemplo. Los aztecas y los españoles vivían en contextos diferentes, situaciones diferentes, y cada uno de ellos tenía, digamos que una cultura, tenía argumentos morales, argumentos éticos, jurídicos, etcétera, etcétera, diferentes, aplicados y adaptados a sus circunstancias históricos socioculturales. Pero ellos no lo sabían o no lo saben aquellos que eh, aquellas etnias que aún sobreviven. Entonces, las creencias estamos en ellas sin saberlo. Es parte como que de la cultura general. Se trata de una fe heredada de manera social. No, el ejemplo que poníamos el domingo pasado es, nosotros confiamos, tenemos fe que cuando salimos de nuestro cuarto o de nuestras casas, pues no vamos a salir volando porque tenemos fe en la gravitación, por ejemplo, en la fuerza de gravedad. Imagínense, si no tuviéramos esa fe, no saldríamos de nuestro cuarto, de nuestra casa. El hombre es heredero, pero también es crédulo. ¿Se dan cuenta? El hombre hereda las ideas, hereda las creencias de manera muy general, pero también es un crédulo, porque cree en ellas. Ahora retomamos el ejemplo anterior de Descartes, los griegos y la vida, y entonces, cuando en la ilustración creemos ciegamente en la razón, confiamos y decimos, esos de la etnia de África o de América están subdesarrollados. Nuestra razón está más evolucionada. Eso es creer ciegamente en la razón.
Nos vamos a los griegos que querían desentrañar lo que es la vida. Ellos, la naturaleza, perdón, ellos creían ciegamente en la naturaleza, en los poderes de la naturaleza, las manifestaciones. Y a partir de ellas explicaban lo que sucedía en su entorno. Lo mismo pasa con otras culturas, o pasó con otras culturas. Lo que pide Ortega y Gasset, ahora vamos a vivir, vamos a creer en lo que es la vida. Y eso también es un reclamo de María Zambrano. Si nosotros creemos en la vida como la manifestación última, entonces podemos englobar lo que es la naturaleza, lo que es la razón. No olvidemos que estas palabras, naturaleza y razón, también las creamos nosotros. La naturaleza no se presentó y no dijo, yo soy la naturaleza, yo soy mamá tierra. Nosotros la creamos, ¿de acuerdo? Y esa es una manifestación de nuestra razón. A través de las creencias, el hombre interpreta la realidad. Es como nuestro horizonte de comprensión. Lo que les enseñamos a los niños es, este es color rojo, este es amarillo, este es verde. Y ese es su horizonte. El rojo para alto, el amarillo para tener precaución, el verde para avanzar, pero ese es el horizonte. O lo trasladamos con otro ejemplo. Nosotros manejamos del lado derecho y los ingleses del lado izquierdo. Ese es su horizonte. Y empezamos a tener, eh, explicar la realidad a través de estos ejemplos, ¿no? Aunque sí son un poco burdos, pero creo que con eso se entiende perfecto lo que queremos decir. Le da rostro al mundo, le da rostro a la tierra. De hecho, son máscaras. Podríamos llamarle Pangea, por ejemplo. La vuelve inteligible hasta convertirse en categoría fundamental, es decir, en aquella convicción en la que destacan nuestras ideas y antes en nuestra vida. Eh, algunos pensamientos de Ortega, con la siguiente diapositiva, dice, la vida humana no trata tan solo de ideas, es decir, de abstracciones. La vida humana es más. Recordemos que pues ya se empiezan a separar los caminos de Ortega y de María Zambrano. La vida humana no es estática, es movimiento. Y algo que me gusta porque lo retoman estos dos autores, es un drama. Es decir, todos tenemos la posibilidad de crearnos una historia. La historia de Jonathan, en este caso, pues se dedicó a la filosofía, estudió en una prepa de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Es papá de un precioso hijo, es compañero de Sam, de Panchi, etcétera, etcétera. Pero cada uno de nosotros, retomando la historia de nuestros pasos, descubrimos que todo lo que somos son máscaras, ¿de acuerdo? Un dentista, un médico, etcétera, etcétera. Todos tenemos la máscara que le da sentido a nuestra vida. Podemos romperla y podemos crearnos otro personaje. Y eso es a lo que se refiere con un drama. Cada uno tenemos la posibilidad de, en esa tercera vía de elegir cómo le vamos a dar sentido a nuestra vida. En el caso de la mamá, puede ser abnegada, puede ser borracha, drogadicta, amorosa, irresponsable, irresponsable nada más, etcétera, etcétera. Tiene muchos, muchos, muchos medios y muchas máscaras para poder darle sentido a su vida. Un actuar sobre las propias circunstancias, es decir, cada quien con su personaje tendrá que solventar los problemas que se enfrenten a uno mismo, ¿de acuerdo? No para superarlas u olvidarnos de ella, más bien para transformarlas. Eso es muy importante porque en esta visión de lo que es la razón poética no estamos superando, no estamos ejerciendo violencia, sino que estamos integrando y estamos transformando. Estamos corrigiendo lo que era nuestro pasado para darle un sentido a lo que es nuestro presente. La vida no es estática, nuevamente, es un movimiento, dinamismo, acción. Hasta el momento, Sam, ¿cómo vas? Bien, me está entusiasmando mucho. Por ejemplo, lo que platicas de las ideas, eh, bueno, incluso me ha parecido muy llamativo a veces notar o incluso en uno mismo cómo reaccionamos ante las ideas que no encajan con nuestras creencias o que no nos parecen apegadas a la realidad o que nos parecen incluso como
desvariadas, o sea, muy mal dimensionadas, como lo quieras ver, porque hay distintas formas incluso de reaccionar ante ideas que nunca nos habían como pasado por la cabeza, ¿no? Puedes simplemente negarlas, relegarlas o tomarlas como en un sentido peyorativo o incluso meditarlas, ¿no? Porque es como que de repente ni siquiera te preguntas de dónde viene ese razonamiento. Y llevándolo al plano de las creencias, es como, por ejemplo, cuando te cuentan el origen de una palabra o la historia de algún famoso o de algún personaje histórico, etcétera, etcétera, que empiezas a darte cuenta de dónde vienen ciertas cosas que tú haces inconscientemente o que no lo haces conociendo todo ese escenario previo a lo que tú estás haciendo, ¿no? Y que es muy chistoso porque se siente como si despertaras, ¿no? Como en esas películas donde todo el mundo está hipnotizado y de repente alguien despierta, ¿no? Yo siento que es algo parecido a eso, porque sí, o sea, en efecto, ¿no? Las creencias pueden ser religiosas, pueden ser filosóficas, pueden ser económicas, políticas, y, y obviamente eso tiene origen en todo un movimiento racional, ¿no? Se supone que, por ejemplo, el catolicismo o el cristianismo, pues también se fue edificando a través de un proceso racional, pero ha terminado pasando al subconsciente de las personas, entonces simplemente confiamos en Dios o en la ciencia, ¿no? Y lo de las máscaras también está como súper cool, porque tenemos como nuestra máscara de filósofos, nuestra máscara de estudiantes, de hijos, de hermanos, eso también me gusta. Y precisamente es lo que pienso yo que nos convierte en seres indeterminados. O sea, el ser humano es indeterminado puesto que tiene muchas facetas. Sí. Eh, Retomando tu ejemplo del cristianismo, podríamos recordar que los primeros cristianos pues tenían fe, ¿no? Por los milagros y lo que hizo Jesús en su momento, pero como tú bien lo dices, fue un proceso de racionalización, de elegibilidad del mundo, en el que pues se fueron apropiando o fueron creando sus distintos argumentos para conformar lo que es una religión, ¿no? Una religión cristiana, ahora católica también, o como en Inglaterra, etcétera, etcétera. Y eso es muy ilustrativo porque se puede ver perfectamente como una creencia, como la creencia en Dios, se ha ido al subconsciente, como bien lo dices, porque finalmente, aunque digamos que no creemos en Dios, finalmente esa espinita, ese germen está dentro de nosotros. Entonces, en las religiones monoteístas es casi imposible que una persona realmente deje de creer en Dios. Dicen que para demostrarlo basta con que se caiga un avión, ¿no? Y los que están adentro empiezan a rezar y a encomendarse a Dios. Yo no lo sé, pero esa es la dificultad de eh, desprenderse de una creencia. Incluso Nos vamos. también, Sigue, perdón, sigue, sigue. ¿No? que incluso también cuando lo estamos negando, es decir, pues yo no creo en Dios, o yo no creo en esto, pues siempre tiene que haber una concepción, o sea, tenemos que tener como alguna especie de concepto de lo que es eso para decidir negarlo, ¿no? Claro, y en esa negación ya es una cuestión racional. Entonces, lo que tenemos que hacer o lo que hacen normalmente los que no creen en Dios con los que sí creen en Dios, es empezar a atacar los argumentos, es decir, las ideas. Y si el que no cree en Dios es muy bueno, es un buen sofista, como dirían los filósofos, y gana el debate, es porque tumbó todas las ideas, pero esa es la fragilidad de las ideas. Pero lo que no puede tumbar es la fe. Entonces, la fe en lo que creemos es eso, una creencia. Esa es una de las, digamos, cuestiones fundamentales entre idea y creencia, ¿no? Una idea es frágil, digamos, hasta cierto punto, pueden durar cientos de años, miles de años, quizás,
pero finalmente, si no nos sirve a nosotros en nuestra existencia, en nuestra vida, pues la vamos a quitar y vamos a imponer otra. Pero una creencia es mucho más difícil de ejecutar. Por ejemplo, el acto de conversión de cristianismo al islam ya son cuestiones diferentes de creer en un Dios y creer en otro, pero sigue permaneciendo la idea de un Dios. Entonces, esa creencia es lo que más cuesta desprenderse de ella, hasta que deje de explicar nuestro mundo. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que estamos tratando de establecer es una coimplicación, hombre-mundo, es decir, está el hombre y está el mundo. Recuerden la frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, si no la salvo yo, no la salva nadie. Nadie puede vivir nuestra vida, tenemos que actuar, ¿de acuerdo? Pero es algo muy llamativo porque el mundo y el hombre son dos cosas que van de la mano, se dan al mismo tiempo. Las circunstancias y el hombre no pueden ejecutarse, no pueden ser separadas. Quizás las podríamos separar para analizarlas, pero en realidad son, por decirlo una palabra, son dos fenómenos que van de la mano, que están coimplicados. El hombre y sus circunstancias ocurren al mismo tiempo, dependen el uno del otro. No hay hombre sin mundo y no hay mundo sin hombre, ¿de acuerdo? No se puede vivir sin teorizar. Al teorizar paliamos aquella realidad, es decir, la hacemos más llevadera. La teoría tiene su comienzo y raíz en la vida. Tradicionalmente permite que que la razón conocimiento de la naturaleza. Es la razón quien dicta a la naturaleza lo que es. Sin embargo, cuando se propone realizar lo mismo con el hombre, encontramos que no es posible. Ni la física, ni la biología, ni la psicología o la teología o lo que ustedes quieran han podido desentrañar la estructura humana, de aquello que efectivamente nos hace ser humanos. Podemos ejercer nuestra razón para darle una interpretación a la naturaleza, pero cuando nos ponemos a analizar al hombre, sociología, teología, psicología, etcétera, etcétera, no podemos, porque el hombre siempre es cambiante, por eso utiliza esas máscaras. Lo humano, desde la óptica orteguiana, escapa a la razón físico-matemática, principalmente porque no existe algo llamado naturaleza humana. Siguiente. Recordemos las palabras de Sartre cuando dice la existencia precede la esencia. El panorama es claro. Si los esfuerzos del cientificismo y de las ciencias del espíritu, como la sociología, la antropología, etcétera, no han dado los frutos esperados, entonces hay que revirar y tomar otro camino. Eso es lo que pide Ortega. Vamos a darle vuelta al asunto. Tenemos muchos adelantos, pero finalmente no ha explicado lo que es el hombre, no ha explicado lo que es nuestra vida. Entonces, vamos a retomar el camino. Es de sabios, dicen, eh, considerar nuestros errores. La otra, por favor. El hombre no es un cuerpo, tampoco un alma. Eso es lo que dice Ortega y Gasset. El hombre es un drama. Ya lo explicamos con la cuestión de las máscaras y todo este rollo. Un puro y universal acontecimiento, es decir, lo que vale, lo que importa en esta vida es lo que hacemos, no tanto lo que pensemos, sino llevar ese pensamiento y bajarlo a las acciones humanas. Toda vida humana se encuentra repleta de circunstancias, circunstancias que nos obligan a engendrar ideas para mejorar de alguna manera nuestra estancia. ¿Seguimos? Acontecer significa hacerse, fabricarse, devenir humano, perpetua traición dramática, es decir, que como todos estamos obligados a hacer algo y hemos retomado de alguna manera el compromiso y la responsabilidad de actuar, pues tenemos que empezar con eso, ¿no? Ese tener que hacer algo, esas acciones que hacemos en nuestra vida, que le dan sentido a esta vida, a esta existencia, es el devenir humano. Estamos en perpetuo cambio. Recuerden la frase de Buda, que creo que la dije en la primera sesión, que dice, existo porque pienso, tengo conciencia porque pienso y pienso mal. Sencillamente es eso.
En este sentido, Ortega y Gasset no va en contra de la razón, si se dan cuenta. Se proclama en contra del racionalismo, al igual que María Zambrano, de la fe ciega en la razón. No es la razón lo que nos permite salvaguardarnos de las circunstancias, es la imaginación y la creatividad. Eso es lo que le da sentido a la vida humana. Seguimos con la otra. Y este es el verdadero punto de choque, en donde Ortega y Gasset se separa de María Zambrano. Ortega dice, cuerpo, alma, Dios, ciencia, etcétera, etcétera, son todas teorías, ideas, conceptos que dan fondo a lo que pensamos, a nuestra realidad. Son construcciones mentales, paliativas que nos permiten aferrarnos y no quedar azorados, es decir, huérfanos. Las circunstancias nos obligan a tomar una postura, a decidir un actuar. Recordemos que eso es lo que finalmente separa a Ortega y a María Zambrano. Para Ortega estas manifestaciones son parte de la razón, parte del hombre, ¿de acuerdo? Una manifestación más. Pero para María Zambrano son manifestaciones ajenas que provienen de una expresión de logos que tenemos que estar descubriendo. Esa es la gran diferencia. ¿Qué piensas, Sam? Ay, sí me escucho, es que creo que me estoy trabando, pero ¿me Sí, escucho? Sí. Ah, bueno, la imagen que pusiste en esta diapositiva me llamó muchísimo la atención porque me acordaba, por ejemplo, en algunos ejemplos que ajá, ponen del ojo, de, o sea, la forma en la que funciona nuestro ojo y, por ejemplo, la refractación de la luz, los colores, o sea, todo la forma en la que vemos es totalmente diferente a otras especies, ¿no? claro. Hablamos por ejemplo, de las abejas que tienen la visión ultravioleta, me parece. También otros que, o sea, que ven incluso en la oscuridad o que tienen mejor, están predispuestos a ver mejor en otros lugares, incluso ver una gama más variada de colores, ¿no? Eh, y esto está como súper, no, bueno, no sé, lo relaciono porque nuestras creencias, en nuestra forma de estar en la vida, nuestras experiencias, nos hacen ver las cosas de una manera. O sea, tenemos estos lentes con los cuales podemos ver la realidad, pero no quiere decir que por ello haya algo menos o algo más que esté ahí, que sin embargo otra persona también lo puede ver. También, por ejemplo, esta cuestión de lo que decía del rigor matemático o de la exactitud matemática, aquí también podemos establecer una diferencia. Por ejemplo, la historia, nuestra biografía, el sentido de la historia o de otro tipo de ocupaciones más humanistas, bueno, más humanas, eh, no, no pierden su lugar como conocimiento porque son rigurosas, tienen ese rigor, pero no se pueden medir como en exactitud, o sea, no se puede medir un hecho histórico en metros o pesar en kilogramos, ¿no? Entonces, de repente como que nos extraviamos un poco también en ese sentido de que quitamos el valor a cosas simplemente porque no son exactas o porque nos parecen que no son exactas y eso es malo, ¿no? Como si pareciera que eso es malo. Confiamos ciegamente en las matemáticas, ¿no? Así es, Pero sí, hay, hay que recordar que los pitagóricos, a pesar de que confiaban en las matemáticas, también tenían sus cuestiones mistéricas, ¿no? Entonces ellos sí complementaban, digamos que las dos vertientes, el racionalismo puro, las matemáticas en este caso, la geometría, con lo que era la cuestión divina, la cuestión de las manifestaciones de ese logos oscuro, ¿no? Del que habrá ujú, un editor de María Zambrano. Nos vamos con la otra, que sería, no se nace racional, es decir, aprendemos a través de la educación que nos dan las instituciones a ser racionales. La racionalidad es tan solo un camino que nos permite sobrevivir. La razón vital se vuelve histórica cuando la razón se hace cargo de la vida y por tanto se percibe. Cambio, desarrollo, movilidad, en suma, histórica.
Ser significa vivir. Por lo tanto, se trata de un ser biográfico, palpitante, histórico. La fe en la razón es inevitable en estos días. Sin embargo, hay que tener cuidado y cuidar que dicha razón cumpla, que atienda las necesidades y existencias de la vida, es decir, orientarla. Y eso es el gran reclamo de Ortega y de María Zambrano, ¿no? Ciertamente hay que confiar en la razón porque es el instrumento que tenemos para sobrevivir, para vivir esta vida, pero también están otras cuestiones como la poesía, la religión, etcétera, que le dan, que la vuelven vívida, que la vivificamos a través de ella. Es decir, le damos cierto sentido con la razón, pero complementamos con los otros instrumentos. Y es lo que estamos tratando de hacer en estos momentos, ¿no? Comprender esa cuestión de retomar y de reintegrar cuestiones que están en nosotros. La siguiente. Cada persona, cada pueblo, cada época a partir de la vida y al hacerlo de la historia es una crítica, crisis lectora. En otra ocasión explicamos ese rollito, ¿vale? Somos historia, la creamos creándonos. Cada horizonte, cada vida, cada mundo posible nos remite al otro. Todos se encuentran coimplicados, es decir, retomando lo que nos había dicho Sam, estamos nosotros y le damos sentido a la vida, pero también dependo de Sam para que ella me dé su impresión de lo que es el amor. Tenemos un ejemplo muy ilustrativo en el banquete de Platón, en donde les pregunta a varias personas qué es el amor. Y vamos rectificando, vamos nutriendo nuestro propio concepto. Y entonces, al final, queda un concepto un poco más amplio de lo que es el amor. Pero, ¿qué pasaría si le preguntamos a 100 personas? ¿Qué pasaría si a 1 millón, a los 800 millones de personas que hay, o no sé cuántos millones existan en estos momentos, pero ya estaríamos con una visión más completa del amor, que no se agotaría porque siguen naciendo personas. Vamos a la siguiente. Okay. La filosofía no nace en un solitario y aislado autor. Siempre y en cada caso se responde a las circunstancias, a los estímulos de la llamada realidad que son germen del pensamiento. La siguiente, por favor. Fragmento de carta que he escrito a Rafael Dieste. Este es un fragmento que extrajimos de una carta de María Zambrano, ¿vale? Dice, hace ya años en la guerra sentí que no eran nuevos principios ni una reforma de la razón, como Ortega había postulado en los últimos cursos, lo que ha de salvarnos, sino algo que la razón, pero más ancho, algo que se deslice también por los interiores, como una gota de aceite que se apacigua y suaviza. Una gota de felicidad. Razón poética es lo que vengo buscando. Lo que se pretende entonces es acoger la multiplicidad de la vida. Eso es sencillamente. Para Zambrano, la razón vital del filósofo español no exploró suficientemente la vida, sino que impuso la razón, ¿no? Al final. Racionalizar la vida por medio de la historia no es suficiente. La siguiente. Lo que se pretende es forzar el descubrimiento de otra parte del logos. El pensamiento vivifica y pone en claro la vida. A partir de la filosofía orteguiana, María Zambrano absorbe la tragedia que significa la vida para nosotros, no solo para ordenarla, la historia, para hacerla más fácil vivirla, sino vivificarla, que sería volver esa historia universal una historia esencial. No subjetivismo, como lo dijimos al principio, sí integración. Reconocer nuestro yo, pero también reconocer el otro. Por ahí tienen un versito de Octavio Paz que me lo contó mi querido ex maestro, que dice, en el centro de un ojo me miro, no me mira, me miro en su mirada. Realidad hecha de 2 palabras, nosotros. Entonces sería reconocernos a nosotros mismos y reconocer la existencia de todos los demás. En la razón poética se padece, se siente, se vive y se explica al hombre de la manera que la razón y sentimiento se dan la mano. Pensamiento y amor se conjugan para emprender la acción creadora.
Nuevamente, no es violencia, no es imposición, sino es integración, conciliación. La razón vital se refiere a la vida en general. La razón histórico-vital es una decisión que hace la razón en la vida, una imposición. La razón poética también participa de la razón en este sentido, pero permite una participación de la intuición apasionada, sentiente, capaz. ¿De acuerdo? Entonces seríamos razón, creatividad, pasión, sentimientos. La siguiente. Entonces, ¿qué es la vida? Para María Zambrano sería la absoluta presencia. No deja de ser un drama, pero es la absoluta presencia. Confrontación entre el yo y las circunstancias, pero una confrontación porque no somos dueños de lo que es ajeno a nosotros, de lo que está fuera de nosotros. Por lo tanto, tenemos que confrontarlo, ya sea para corregirlo, pero hacerlo parte de uno mismo. Confrontación que se da a través de las ideas y de las creencias. El pensamiento es una función vital más. No se puede vivir sin teorizar. Vida razonada. ¿De acuerdo? Es lo que pide María Zambrano. Una vida razonada, a partir de la cual el hombre comprende los problemas y las restricciones de su realidad. Para sobrevivir, el hombre está obligado a hacer uso de su razón, pero sobre todo de su imaginación como principal herramienta para transformar las circunstancias que se le presenten. La razón no es lo único que nos pasa en la Tierra, como afirmó Ortega y Gasset. Para María Zambrano existen otras fuerzas, otros aspectos que no son ocultos, escurridizos. ¿Cómo vas, Sam? Bien, justamente estaba pensando como en este trabajo armonioso de todas las disposiciones del ser humano, porque, por ejemplo, recordando, la memoria es selectiva, ¿no? También de repente, no sé si te parezca, pero pienso yo que el recordar tiene que ver con este proceso de racionalización, de darle un sentido o encontrarle una forma y con base en ello empezar a generar todo un marco ideológico que empiezan a fundamentar tus creencias, además de las que puedas tener ya por cuestión de cultura, familia, época histórica, etcétera, etcétera. Pero también es importante traer a colación a todo esto porque podemos decir, bueno, solamente me voy a formar una idea de la vida y hasta ahí se queda, ¿no? Me vuelvo una persona cuadrada y todo lo que me venga a parecer que, toda idea que se me presente y que no sé, que no encaje con mi realidad, pues la voy a negar o la voy a menospreciar. Pero trayendo el acogimiento de la diversidad, pues también, o sea, es de suma importancia recordar que el yo y el nosotros también es algo que a veces se nos olvida o parece que, porque como todo el tiempo estamos viviendo así en primera persona, de repente es así como, las personitas que están a mi alrededor, las cosas que están a mi alrededor, son como son parte de mi vida, o sea, casi casi que son mías, ¿no? O son mías en tanto en que yo me pongo a relacionarme con ellas, pero una relación simplemente, ¿cómo se dice? No es dual o no es un tú y yo, sino que es un solo yo para mí y yo para mí. Entonces, esa es una, la diversidad, entender que hay otras fuentes que también son válidas y también esto de forzar el descubrimiento de logos, encontrar siempre algo que está en que está más allá, ¿no? O sea, esto que dices que está escondido, pues es precisamente lo que de repente podría inspirar a muchos a seguir moviéndose, ¿no? A seguir viviendo para intentar encontrarlo y no solamente para racionalizarlo, sino también para sentirlo, para experimentarlo en todas las fuentes, en todas las maneras en las que sea posible, pienso yo. Entonces, bueno, no sé, aquí tienen algunos comentarios. Mandamos aquí algunos saludos No para los que sé. están comentando. Yo pensé Perdona. que ya habíamos perdido a Jonathan. Aquí Sí, está. yo también me No. asusté.
Es que también, Pero bueno, igual y aprovechamos esta habla, pausa habla. para leer la pregunta de Alejandro Orozco, ¿no, Sam? ¿Tú la lees? Ujú. Sí. Bueno, mejor léela tú porque ya perdí la publicación. Ay, aquí está. Ah, vale, voy. Sí, por favor. Bien, Jonah. Ale Orozco pregunta, ¿el miedo, el temor, la oscuridad o la incertidumbre y la pena pueden, desde tu punto de vista, ser factores determinantes para que las creencias doctrinales religiosas sean difíciles de erradicar? Las creencias religiosas son obviamente una creencia, pero recuerda que estamos implementando distintas herramientas, distintos argumentos, distintas ideas para tratar de envolver esa creencia. Y efectivamente son lo que, eh, digamos que distintos expertos de distintas religiones utilizan esas herramientas, esos argumentos como el miedo, el amor, etcétera, etcétera. Se valen de ideas y de argumentos para cubrir esa creencia y hacer más difícil esa conversión. Efectivamente, sí podemos hablar del miedo y del temor, pero no quitemos el renglón de lo que es el amor y de lo que es la justicia. Tenemos el catolicismo, por ejemplo, ¿no? El cristianismo, que utiliza el temor al infierno o utilizó el temor al infierno, pero también nos presenta un Dios amoroso, un Dios castigador y justo, digamos, de alguna manera, pero también un Dios que acoge, un Dios que no le importan los pecados que tú tuviste a lo largo de la vida, pero que también te aferran y te mantienen dentro de su paradigma religioso. Entonces, todos esos conceptos que mencionas, Alejandro, son construcciones de la razón que nos permiten y le dan sentido a la vida que tenemos, a la existencia que tenemos. Como lo habíamos explicado, hay ideas, conceptos que son más fáciles de tumbar y más fáciles de contraargumentar. La fragilidad de estos es que finalmente, si somos insistentes, los vamos a poder erradicar, transformar, superar, ¿no? De alguna manera, pero va a estar la fe. Y esa, no, y esa va a ser mucho más difícil que logremos extraerla de las personas. Pero esos conceptos pues ayudan a mantener esa fe, digamos que a salvo. Esa sería la respuesta. ¿No, Sam? Sí, bueno, yo también lo veía por la vía de que, bueno, a pesar de que también somos seres que podemos razonar, que podemos dialogar y empezar a construir con base en eso nuevas formas, nuevas ideas y nuevas creencias, también con los sentimientos, o sea, pienso yo que también son factores muy contagiosos, ¿no? Eh, o sea, es como si, por ejemplo, tú vas caminando en la calle y de repente ves a un montón de gente corriendo con pánico hacia ti, pues obviamente te espantas y vas a correr, pero ni siquiera sabes qué está pasando o no estás entendiendo bien la situación. Los sentimientos, tanto el miedo como el amor o la felicidad, la euforia, son elementos muy contagiosos. Es muy fácil contagiar un sentimiento, incluso más que una idea. Entonces creo, sí, como dices tú, Jenny, sí hay una, de repente se opta por apelar a los sentimientos, apelar a esta facilidad que tenemos los seres humanos de quizás sea como empatía para poder ejercer cierta fuerza, pero también hay que recordar que somos libres de escoger qué hacer con base en estos sentimientos que nos genera pues aquello que se nos está imponiendo o aquello que estamos creyendo, ¿no? Porque a veces las creencias nos hacen un bien y a veces no. Y precisamente por ello existe esta forma de ir reconfigurando todas estas creencias, ¿no? Cuando decimos que las creencias nos hacen bien o nos hacen mal, hay que recordar que la creencia no es tanto personal, o sea, su validez sí es personal, pero su Mm. germen, su manera de existir es social, ¿sí? Lo vamos a poner con un ejemplo más fácil. Tenemos al rayo, distintas etnias, distintos antepasados, pues consideraron el rayo como un elemento fantástico, divino, pero que creaba horror porque no lo podían controlar.
Entonces, durante muchos años, en muchas partes del mundo, pues le tuvieron temor. Pero, ¿qué pasa con las comunidades nórdicas? Hacen del rayo no algo para tener miedo y temor, sino lo divinizan, pero a su favor. Ahora hay un dios que logra manipular el rayo, que sí es enérgico, que sí castiga, pero que defiende a los humanos. Entonces el rayo ya no tiene esa cuestión de temor, de miedo, malo, por así decirlo, en una persona individual, sino que ya de manera social y comunal, pues ya se vuelve un elemento que podemos considerar como protector. Nos vamos con la última diapositiva del día de hoy. Dice, aunque para Ortega en la razón existen factores, características ajenos y oscurecidos que se nos han escapado a nuestra comprensión, por lo que debemos ir madurando para atenderlos adecuadamente. Eso es lo que piensa Ortega. Para María Zambrano, aquellas experiencias como la fe, el alma, Dios, el arte, la música, los sueños, el miedo, la fe, la poesía, desdeñadas por los acólitos de la razón racionalizante, corresponden no a aspectos de la razón, es decir, que sean engendradas por éste, sino más bien a otras experiencias del ser, de la realidad, del grueso de la vida. Esa es la gran diferencia. ¿Ya se dieron cuenta? Tenemos la razón para Ortega, que a través de ella podemos leer todo el mundo, podemos interpretar. Es decir, nacen aquí, en nuestra mente. Y para María Zambrano sí podemos interpretarlos, pero no nacen en nuestra mente, sino que son ajenos a nosotros. Hay una naturaleza que tenemos que comprender, no una naturaleza que estamos creando. A partir de la razón poética, Dios, el alma, la fe, etcétera, inclusive la historia, dejan de ser categorías imaginativas para señalar auténticas experiencias de las que el hombre y el mundo participan activamente. Entonces, Dios, en su omnipresencia, participa de la vida, a decir de María Zambrano, y participa de la vida y es parte de la vida y es el hacedor de la vida, pero no es una creación humana, ¿de acuerdo? La fe, la poesía, la historia, la religión, sí son manifestaciones humanas en cuanto a la facilidad que tienen argumentativa para interpretar el mundo, pero el mundo tiene sus propias experiencias que nos brinda. A través del mundo nosotros estamos aprendiendo. Solo hay que recordar que la palabra mundo, el concepto mundo, nosotros sí lo creamos, que es una herramienta para poder leer el mundo, la naturaleza. Y no sé, Sam, las últimas palabras del día de hoy. Eso último sí me ha sonado bastante porque, bueno, es que lo podemos ver por distintos flancos, el hecho de que no es creación del hombre Dios, o que sí lo sea, o sea, tiene diferentes implicaciones, pero a final de cuentas, bueno, pienso yo que se puede resolver, ¿no? Por ejemplo, si es una creación humana, Dios, pues es una forma, hablar de Dios es una forma de ir descubriendo lo que es el hombre, ¿no? O sea, cómo, cómo funciona lo que tenemos aquí adentro, ¿no? O sea, cómo, qué es lo que va develando, qué es lo que va construyendo de manera, no sé, quizá basado en algo más material o algo más como concreto, pero cómo va empezando a construir y va construyendo. Y, por ejemplo, como diría María Zambrano, si es algo más, si es algo externo, algo que no nos pertenece en tanto que no lo creamos, eh, como el hombre entonces va accediendo a él de distintas formas y la capacidad perceptiva del ser humano también es algo que también hay que poner énfasis porque no solamente sentimos y pensamos, sino que construimos algo con ello, ¿no? El sentido que le damos a esas cosas es, o sea, como que, no sé, o sea, no estoy en desacuerdo con ninguna, pero las implicaciones, no sé, me parecen un poco diferentes o quizás me... Es divertido, ¿no? Ajá, Es divertido porque recordamos con Ortega y Gasset, él dice, sí, la palabra Dios nosotros la creamos y por tanto el concepto, todo lo que abarca a Dios,
nosotros, son palabras humanas, son conceptos e ideas humanas, que finalmente las podemos destruir, las podemos quitar, ¿no? Aunque sean creencias, con miles de años quizás podríamos lograrlo. Pero María Zambrano dice, no, espera, ese Dios del que estamos hablando, solo hablamos de él porque tenemos la capacidad de interpretar las cosas, de interpretar el mundo y las manifestaciones que hay en esta naturaleza. La palabra Dios nos sirve para interpretar ese algo que nosotros estamos intuyendo. Esa es como que la gran diferencia. Por un lado, las palabras las creamos y creamos todos los fenómenos y hechos de la naturaleza con Ortega, y por el otro lado, dice María Zambrano, solo son conceptos e ideas que estamos inventando para darle cierta legibilidad al mundo. Esa es la Así gran es. diferencia y como que lo divertido de estos dos autores. Ujú. Y bueno, por el día de hoy creo que terminamos casi justo a tiempo. Los esperamos en la quinta entrega, ya con un poquito más de la razón poética. Espero que con esta sesión ya se hayan aclarado bastantes dudas, bastantes argumentos. Y la siguiente sesión estaríamos explorando ya lo que es la razón poética propiamente de María Zambrano, sin estas intervenciones de los otros autores. Y le estaríamos ya cerrando y dándole forma a lo que es la razón poética. Y en la última sesión, si nos lo permiten, estaríamos tratando de mostrar lo que es la razón poética en la visión de la ciudad, en la visión de la vida, etcétera, etcétera, en las distintas manifestaciones de lo que es la naturaleza, el mundo, las circunstancias. Bueno, don Panchi. ¿Ya? ¿Se van a Listo. despedir? ¿O solo nos van a dejar así? No, bueno, Pues pues bueno, entonces, va Sam. no, pues nada más, cuídense mucho, no salgan de sus casas, usen cubrebocas, los estamos leyendo, compartan, etcétera, etcétera, lo de siempre. Yo igual, también lo estoy Anson, leyendo. ya el DJ. No te escuchamos o no te escuché yo. Que diría el DJ, Anson. Ah, Pero bueno, vámonos. Bueno, vamos a despedirnos de este bueno, lado. Los vemos el siguiente domingo. Recuerden, seguro. dos episodios más de La Razón Poética de María Zambrano. El siguiente, como dijo el maestro Jonathan, para cerrar lo que es la razón poética. Y el último, pues para tratarlo de aplicar a los ámbitos tal vez más cotidianos, por ejemplo, la ciudad. Así que bueno, nos estaremos viendo el siguiente domingo. Tenemos ahorita a las 10 feminismo con Estefanía Licea y ya saben, arranca la semana. Así que ahí nos vemos en casa. Cuídense mucho.